Precisiones. Un espacio de entrevista para abordar la realidad desde sus distintos aspectos con el enfoque ONEA México. Expertos, legisladores, activistas, todos en un mismo lugar. Precisiones. Bienvenidos a Precisiones. Este es un espacio en el que los investigadores de ONEA México buscamos abrir el diálogo con personalidades que inciden en la agenda pública para entender los principales fenómenos políticos y sociales de México. Varios son los episodios que involucran a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en probables actos de corrupción, como es el caso de Odebrecht, la estafa maestra o la Casa Blanca. Estos entramados empezaron a divulgarse gracias a un aspecto fundamental en México, que es la transparencia. A nivel internacional, México cuenta con un marco legal muy robusto para acceder a la información pública. Sin embargo, pese a los avances en la materia, todavía existen desafíos por enfrentar. Uno de ellos son los cuestionamientos y ataques hacia las instituciones encargadas de garantizar el derecho a saber por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. A esto se suman algunas malas prácticas en materia de transparencia, instrumentadas por este gobierno, como la negación constante de información pública o la falta de mecanismos de rendición de cuentas en programas sociales. El combate a la corrupción es uno de los ejes principales de la administración en turno y es importante saber cuál es el papel que juega la transparencia en este tema. Por ello, en esta ocasión tenemos como invitado a Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Es un privilegio tenerte en Precisiones. Pues bueno, acordado el tema, quisiera empezar por preguntarte, ¿cuál es la importancia de la transparencia en el combate de la corrupción, Eduardo? Estamos hablando de tres agendas que van de la mano. Transparencia, anticorrupción y control de la impunidad. Si lo quieren ver con un acrónimo, nosotros lo llamamos TAI, ¿no? Transparencia, anticorrupción e impunidad controlada o impunidad desaparecida. Y esa es la razón por la cual hablamos de sistemas anticorrupción y no solo de políticas anticorrupción. Porque si tienes solo transparencia, pero no investigas lo que se revela, tienes impunidad, ¿no? A mí me gusta decirlo en una frase muy simple: transparencia sin anticorrupción efectiva es igual a impunidad. Entonces, lo que necesitamos es no solo saber más, sino conectarlo con la investigación y, por supuesto, con las sanciones en los casos que se requieran, ¿no? Entonces, la transparencia, ¿qué es? Es el punto de partida. Es nuestra materia prima. Si no tienes información, estaremos permanentemente en la discusión de que cada quien tiene su verdad y su opinión sobre los temas. Pero como este no es un tema de opinión, necesitas asegurar que la información fluya bien para que las conversaciones sean sobre la misma base de los temas. Nuestro gobierno federal, el Ejecutivo, la Presidencia de la República y sus secretarías, es muy abierta, pero no muy transparente. Y esa es una paradoja. Se pronuncia sobre todos los temas, ¿no? Y el contraste con la administración del expresidente Peña es enorme. El expresidente Peña solo tuvo una rueda de prensa en 6 años, ¿no? Hoy tenemos hasta 2 por día, ¿no? Incluidos sábados y domingos. Entonces, tienes un gobierno muy abierto. ¿Por qué digo que no es muy transparente, Patricia? Porque cuando el ciudadano solicita la información que respalda el dicho del gobierno, le dicen que esa información no existe, o le responden que esa información no se la pueden entregar, o le dicen que fue una opinión de algún funcionario, pero que no hay una base de datos que lo respalde, ¿sí? ¿Esto qué paradoja genera? Pues sí, la gente ve un gobierno abierto, y yo creo que es un gobierno abierto, ¿no? Pero no tienes los datos realmente sobre lo que están diciendo, ¿sí? ¿Y eso qué peligro tiene? Que ellos pueden ir modulando su discurso a partir del contexto y no a partir de la información o de lo que está pasando realmente. Eso a los politólogos les gusta mucho llamarlo discurso político, ¿no? Entonces, son muy buenos en el discurso político, pero no en los hechos.
Y creo que esa es la paradoja que estamos viviendo. Mucha gente cree que el SAR anticorrupción o la SARINA anticorrupción es la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y se equivocan. El órgano anticorrupción más importante de muchos órganos que participan en la tarea es la Fiscalía General de la República, ¿sí? Ese es el único órgano que puede ejercer la acción penal contra una red de corrupción. La Secretaría de la Función Pública puede poner una multa y después ya hemos visto, ¿no? 2 semanas después un tribunal se la tira, ¿no? Pero la Fiscalía General no, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan bien va la Fiscalía General en el control efectivo de la corrupción? Y la respuesta es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Tienen un montonal de investigaciones abiertas o utilizan la prisión preventiva para detener a algún funcionario, pero ningún juez los ha encontrado responsables de un delito. Mientras un juez no encuentre responsables del delito que se le acusa a las personas que han sido investigadas o detenidas, no hay anticorrupción, ¿sí? Hay discurso político, otra vez, ¿no? Y finalmente, la gran promesa al presidente, que yo además creo que era la correcta, que es no solo que no haya corrupción, sino que no haya impunidad. En la práctica no se ha visto. No están desmanteladas las redes de corrupción. Piensen en la estafa maestra. La red sigue vivita y coleando y comprando y vendiendo y haciendo cosas. Odebrecht no está sancionado. Siguen todos los actores involucrados libres, ¿sí? No tenemos ninguna red nueva de este propio gobierno desarticulada, ¿no? Y debe haberlas, ¿no? Ningún gobierno tiene santos, ¿verdad? Creo que la verdadera pregunta es ¿cómo hacemos que el INAI nos dé más valor por nuestro dinero fiscal? No cómo desaparecemos un órgano, sino cómo lo hacemos más rentable, si lo quieren poner así, ¿no? Que por cada peso invertido en el INAI tengamos mejores resultados como ciudadanos. En Transparencia Mexicana esto lo llamamos austeridad inteligente, que a mí me gusta mucho como concepto, porque a mí me gusta la austeridad, créanme que es un tema que me fascina, pero creo que hay una diferencia entre invertir bien y recortar. Son 2 conversaciones distintas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hay una obligación de ley que es la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, ¿no? Entonces nosotros hicimos una cuenta y nos caímos en consideración de un asunto muy claro, que cuando tú tienes que hacer el mismo sistema en 32 entidades federativas, 3 poderes, 2.445 gobiernos, gastas un chorro de lana, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos a 3 gobiernos de distintos partidos políticos que nos ayudaran a desarrollar un software abierto que le pudiéramos donar a todos los demás. Y entonces, ¿qué pasó? Más o menos ya vamos en 750 millones de pesos de ahorro para las dependencias, porque no tuvieron que comprar el software o hacer el software, sino solamente instalarlo, ¿no? Nuestra estimación es que le vamos a ahorrar al Estado mexicano 2,000 millones de pesos, ¿sí? Eso es austeridad inteligente, ¿no? Lo hiciste 3 veces, en este caso lo hicimos con la Plataforma Digital Nacional de Cesna, Aguascalientes y el caso de Jalisco, y después lo pueden usar todos los demás, ¿no? ¿Viste qué diferencia entre recortar e invertir bien o ser austero de forma inteligente? Lo mismo tenemos que discutir con el INAI. Quisiéramos nosotros saber cuál es el papel que juegan en general las organizaciones en el combate a la corrupción y también en el papel de la transparencia desde su experiencia para ayudar a México y al gobierno y a los órdenes del gobierno mexicano para cambiar la ruta que tenemos en el país, que la corrupción parece que está enquistada en nuestra historia. Patricia, yo creo que cada organización tiene distintos roles y hay veces que por eso formamos coaliciones, grupos, redes, ¿no? Para poder cumplir con distintas funciones. Pero de manera muy general, como me planteas, yo creo que lo primero que hace la sociedad civil es adelantarse al gobierno. Esa es su primera función.
Si tú ves todos los cambios que han ocurrido en nuestro gobierno en los últimos 30 años, siempre los planteó primero la sociedad civil, se resistieron los gobiernos y terminaron aceptándolos. O sea, nosotros somos, déjame ponerlo así, el periscopio que tiene que mirar hacia el futuro, ¿no? Esa es nuestra chamba. ¿Cómo miras hacia el futuro? En algunos casos estudiando los temas y viendo cómo se pueden mejorar. Ahí, por ejemplo, está todo el tema de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción u otros asuntos. O sea, dices, a ver, ¿qué es lo mejor que hay en el mundo? ¿Cómo lo estudiamos? Y cómo ponemos a México al tiro para lo que está viviendo el mundo, ¿sí? Otra cosa que hacemos como sociedad civil es monitorear que lo que ya está en la ley se cumpla en la práctica. Y ahí es donde chocamos normalmente con el gobierno, ¿no? Porque a los gobiernos no les gusta la ley, ¿no? Les gusta el rollo. Y a los ciudadanos nos gusta que se cumpla la ley, entonces ahí chocamos.